Bueno, estimados, estimadas, ya hemos hecho una serie de apreciaciones sobre la temática de los consejos salarios, una serie de puestas en común, de exposiciones, refiriéndonos al tema de los consejos de salarios y refiriéndonos al tema de lo que se viene, de las pautas de los consejos de salarios, de la importancia de los consejos de salarios, distintos conceptos que hemos abordado en este medio y en otros medios, en torno a una de las cuestiones más importantes para los trabajadores y trabajadoras del país, que se está empezando a desarrollar en estos momentos del país, en estos momentos en el Uruguay. Es un asunto que va a definir la realidad salarial de los trabajadores y trabajadoras del país para los próximos 2 años a nivel tripartito, negociando el Estado, empleadores y organizaciones de trabajadores. Vamos a abordar directamente, y ya como cierre de esta serie de presentaciones y de contactos con ustedes, vamos a hablar de los lineamientos de los consejos de salario. ¿Qué propuso el Poder Ejecutivo en el marco de esta negociación colectiva que se está iniciando? Ya hablamos de la importancia de los lineamientos, hablamos de qué consisten los lineamientos, por ende, ahora corresponde hablar directamente de los lineamientos. Bueno, se propone como lineamientos salariales para esta ronda de consejos de salario, 11ª ronda, una duración de los acuerdos o de las resoluciones de consejos de salario para 2 años. Duración de 2 años, periodicidad de ajuste semestral, y el componente de los ajustes será con ajustes nominales por todo concepto según franja de ingreso salarial, y se determinaron 3 franjas. Todo esto, estimados amigos y amigas, en base a información producida por el Instituto Cuesta Duarte, que es de óptima calidad. Bueno, entonces 3 franjas según ingresos nominales de los trabajadores. La primera franja 1 va hasta los trabajadores que ganan 38.950 pesos mensuales nominales. Estos serían unos 31.316 pesos líquidos. La franja 2 va entre los trabajadores que ganan 38.950 pesos nominales hasta los trabajadores que ganan 165.228 pesos mensuales nominales. Esto equivale más o menos respectivamente a 31.316 pesos líquidos y 109.186 pesos líquidos. La franja 3 a trabajadores que ganan más de 165.228 pesos mensuales, lo que equivale a un líquido aproximado de 109.186 pesos por mes. Para la ubicación en la franja se considera únicamente salario básico. Hay que tener en cuenta únicamente el salario básico de los trabajadores. Debemos excluir, sacar las otras partidas de naturaleza salarial que puedan existir, por ejemplo, presentismo, por ejemplo, antigüedad, que no se deben de tener en cuenta. Las propuestas de lineamiento. Entonces, ¿qué ajustes salariales propone el Poder Ejecutivo en base a estas 3 franjas? Bueno, para la franja 1, un aumento, primer ajuste ahora en junio de este año, de un 3,3%, para un segundo ajuste en enero del año que viene de un 3,6%, un tercer ajuste a los 6 meses de un 2,8% y sucesivamente un cuarto ajuste a los otros 6 meses de un 3,5% para cerrar los 2 años. Para la franja 2, un primer ajuste ahora en junio de 2025, la franja 2, recuerden, hasta 165.228 pesos, un ajuste ahora en junio del año 2025 de 2,5%, un segundo ajuste en el año 2026, enero, de un 3,3%, un tercer ajuste, julio 2026, de un 1,9% y cerramos con un ajuste de un 3,2%. El primer ajuste para la franja 3, los que ganan más de 165.228 pesos nominales, un primer ajuste de 1,6%, segundo ajuste de un 2,9%, un tercer ajuste de 1,7% y un cuarto ajuste de un 2,7%, arrancando el primer ajuste en junio de este año y sucesivamente ajustes semestrales hasta culminar los 2 años de convenio, de acuerdo, de resolución de consejo de salario. La propuesta de los lineamientos. Algunas apreciaciones, comenzar con algunas apreciaciones más, con algunos datos más. Además, para la franja 1 y 2
se prevé un mecanismo de corrección para evitar la caída del salario real. Hay mecanismos de corrección. Estos mecanismos consisten en un correctivo intermedio al año y un correctivo final de los 2 años. Para la franja 3 no se prevé ningún mecanismo de corrección, o sea que se está interpretando por parte de los especialistas en el tema que tenemos acá un sistema de desindexación salarial, que ya hablamos en algunos videos, en algunas otras vinculaciones, reuniones que hemos tenido, que consiste en la desindexación salarial. Un correctivo intermedio para la franja 1 se activará si los ajustes de la franja 1 son menores a la inflación subyacente, más un margen de tolerancia del 0,5%. También ya hablamos de lo que es inflación subyacente. En el caso de la franja 2 se activará el ajuste si los ajustes son menores a la inflación subyacente, más un margen de tolerancia del 1%. O sea que no va a haber estrictamente inflación esperada, sino que va a ser un sistema de márgenes. En el caso, los correctivos finales, dice, solamente se aplicarán solamente el más, se calcularán por la diferencia entre el total de los ajustes, incluidos los posibles ajustes intermedios, y la inflación efectiva. O sea que al final de los acuerdos, al final de los convenios, podrá eventualmente haber un ajuste para corregir absolutamente en las franjas 1 y 2, corregir absolutamente alguna diferencia que exista respecto de la inflación. La propuesta de incorporar ajustes nominales y por todo concepto, sin una descomposición implícita de lo mismo, ni explícita tampoco, dificulta su lectura y es el camino de la desindexación salarial, la cual valoramos como no positiva para los salarios de los trabajadores, porque los expone a una pérdida salarial, a un descalce respecto de la inflación. En la franja 3 se propone directamente la desindexación, a juicio de la información que nosotros tenemos, ya que los ajustes no se vinculan en ningún momento con el IPC, mientras que en las otras dos franjas, la franja 1 y 2, se aumenta el grado de desindexación en la medida que las referencias a la inflación son menos explícitas que en las pasadas rondas de consejo de salario, pero existen mecanismos de protección del salario real que inevitablemente obligan a comparar los ajustes incorporados con el IPC. La visión del Poder Ejecutivo en torno a la inflación programa que la inflación no va a ser tan alta. En este sentido, el Banco Central de Uruguay pasó de un rango meta de inflación de entre el 4 y el 6% a una meta puntual de inflación del 4,5% con un rango de tolerancia. No se trata de estimaciones o proyecciones de inflación, sino que es una meta o un objetivo del Banco Central. Suponiendo que se cumplan dichas metas, los ajustes nominales conducirían a un crecimiento de un salario real solamente en las primeras dos franjas, si estuviera todo bien con la inflación. En la franja 1 habría un crecimiento real del salario de un 4,3%, en la franja 2 un aumento de salario real de un 2,0% y en la franja 3 no habría ningún aumento de salario real y habría peligro evidentemente incluso si la inflación no se comporta como las expectativas del Estado indican, podría llegar a haber caída de salario real. En primer término, y el aspecto más controversial de los lineamientos, dicen los especialistas, es que no se puede saber de antemano cuál será la trayectoria del salario real y la misma depende de la evolución de la inflación que se basa en estimaciones, en proyecciones, en deseos de alguna manera por parte del Poder Ejecutivo. Si la inflación se comportara como lo espera el Banco Central de Uruguay, el salario real evolucionaría en los términos que lo acabamos de decir, pero si no sucede eso, evidentemente podemos estar ante un problema de pérdida de salario real. Esta evolución, lo único seguro que tiene para la franja 1 y 2 es que van a recuperar y que van a estabilizar, pero no es así para los salarios que están por debajo de esas cuestiones. Este es un poco el panorama, estimados amigos y amigas, que tiene que ver con los lineamientos del Poder Ejecutivo para la próxima ronda de consejos de salario. Y tomen nota, escuchen, infórmense porque es importante lo que se viene para los trabajadores y trabajadoras del país. Les agradezco entonces la atención dispensada, les agradezco
haber prestado su oído a esta información. Insisto, es importante estar bien informado porque la información importante de la información, de estar bien informado, permite tomar buenas decisiones en el marco de las decisiones vitales que cualquier persona tiene que tomar en sus tránsitos vitales. Los saludo, será hasta un próximo encuentro.